Tengo un sistema polifásico cualquiera. ¿Está bien? Y aquí tengo unas fases. ¿Está bien? Dos fases consecutivas. Y aquí asumo que voy a tener más fases, ¿verdad? ¿Verdad? Asumimos que tengo más fases aquí. ¿Está bien? Pero las fases que me interesan son estas. A ver, un segundito. Esas dos fases me interesan. Lo que me pide calcular es la tensión de línea que se expresa mediante esa fórmula matemática. Sí, demostrar esa formulita. Perfecto. Entonces yo puedo decir que este es un sistema polifásico de n fases. ¿Está bien? Donde todas estas son funciones de fases. Con su cuenta institucional, por favor. ¿Sí? Perfecto. Donde aquí tenemos un ángulo de fase, ¿verdad? Sí, en que entre cada vector tenemos un ángulo de fase. Y entre el origen, el ángulo de referencia, tenemos una tensión de fase también. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo, un ángulo de fase. ¿Se ve? Un ángulo de fase alfa. ¿Sí? Pero a su vez, tenemos otro ángulo de fase, ¿verdad? Que va a ser el ángulo, este ángulo, a ver, aquí lo maneja con alfa. Se ven los ángulos. ¿Sí? Entonces lo llamamos un ángulo de desplazamiento θ. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros lo podemos llamar que esa sea la tensión I. ¿Está bien? La tensión de la fase I. Y eso que sea la tensión de la fase J. Entonces, para la tensión de la fase I, aquí tenemos un ángulo alfa, ¿verdad? Alfa I. Y para el ángulo de la tensión J, nosotros vamos a tener un ángulo de desplazamiento. Y eso va a ser alfa veces J. ¿Está bien? Tenemos ese ángulo. ¿Sí? Tenemos este ángulo. Lo que me pide demostrar el ejercicio es que la tensión de línea, que esa tensión de línea, ¿sí? Que esa tensión de línea, esa magnitud de la tensión de línea, sea igual a la tensión de fase multiplicado por la raíz de 2 veces de 1 menos el coseno de la diferencia de esas dos fases, de alfa 1, de alfa i menos alfa j. ¿Está bien? Me pide esa diferencia. ¿Sí? Un segundito, aquí lo cambiemos. Eso lo llamemos i y eso lo llamemos j. ¿Está bien? Para llegar perfectamente a esa formulita. Eso lo llamemos i y eso, perdón, a ver, eso i y eso j. ¿Sí? Solo estamos haciendo ese cambio. I, perdón, eso va a ser j y eso va a ser i. ¿Está bien? Me pide demostrar esta formulita. Perfecto. Empezamos. Bien. Si observamos, tenemos dos tensiones de línea consecutivas. ¿Sí? Dos tensiones de líneas consecutivas. Bien. Entonces lo apartamos de este triangulito. Lo apartamos. Apartado del triangulito, tenemos lo siguiente.
¿verdad? Tenemos ese triangulito. ¿Sí? Perfecto. Tenemos esos ángulos, pero a mí lo que me interesa es este ángulo. Este ángulo me interesa. Pregunta para ustedes, ¿a qué es igual este ángulo? ¿A qué es igual este ángulo? Pregunta para ustedes, ¿a qué es igual ese ángulo? Eso es tensión de fase, y eso es tensión de línea. ¿A qué es igual este ángulo? Este ángulo que forman las dos fases. Si observan, yo puedo hacer la siguiente relación. Este ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo I menos el ángulo J. Entonces, este ángulo va a ser igual a θ, que va a ser igual al ángulo de la fase I, ¿sí? De esa fase, la fase I, menos el ángulo de la fase J, ¿verdad? I menos J, y obtengo todo este ángulo, ¿verdad? Ese va a ser este ángulo, ¿sí? I menos J. Perfecto. Aquí, para encontrar esa tensión de línea, esa magnitud, aplicamos una fórmula matemática, ¿sí? Una relación, ¿sí? En ese caso conocemos dos lados y conocemos un ángulo, ¿verdad? Entonces yo puedo resolver ese triángulo, ¿sí? Yo lo puedo resolver ese triángulo. Antecitos, ¿qué triángulo es esto? Dos lados iguales. ¿Qué triángulo es? ¿Recuerdan? Ese es un triángulo. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo Isósceles. isósceles, ¿verdad? Dos lados iguales, ¿sí? Bien, como yo quiero encontrar esa tensión de línea, ¿sí? Nos vamos a una ley conocida, la ley de coseno, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de coseno? Me dice que esa tensión de línea al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado menos la diferencia, ¿verdad? Sí, la diferencia de dos veces ambos lados, bueno, multiplicado la suma, perdón, multiplicado el producto de los catetos por el coseno de este ángulo, ¿sí? Y esa formulita, ¿verdad? Esa formulita, la vamos a copiar aquí. ¿Está bien? La ley de coseno vamos a usar. Bye. Un segundito. Ah, ahora sí. No. Ya. A ver. Ahora sí yo lo puedo manipular. Perfecto. De aquí, de la ley de cosenos. Y yo quiero encontrar ese cateto, ¿verdad? El cateto opuesto. ¿A qué va a ser igual? Me dice que ese cateto elevado al cuadrado, en ese caso la tensión de línea elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? A la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, para este caso, la tensión de fase elevado al cuadrado más la tensión de fase elevado al cuadrado menos el producto de ambas fases, ¿sí? Bueno, de los dos lados, dos veces de la tensión de fase por la tensión de fase por el coseno del ángulo, ¿sí? Para este caso, el coseno del ángulo va a ser igual el coseno de θ sub i menos θ sub j. Θ sub i menos θ sub j. Perfecto. Ya tengo la relación. Bien, aquí ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Hacemos un poquito de álgebra. Aquí tenemos dos veces la tensión de fase elevado al cuadrado menos dos veces la tensión de fase al cuadrado por el coseno de
el ángulo de I menos el ángulo de J. ¿Sí? Perfecto. Aquí podemos factorizar 2 y la tensión de la fase, ¿verdad? Entonces tenemos 2 veces la tensión de fase elevado al cuadrado, multiplicado por 1 menos el coseno de tita sub I menos tita sub J, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la tensión de línea al cuadrado. Quiero despejar la tensión de línea, entonces saco raíces a cada lado. Entonces tengo que la tensión de línea, ¿a qué va a ser igual? Observen, está en producto la tensión de fase. Estoy sacando raíces, entonces puedo factorizar la tensión de fase. Entonces va a ser igual a la tensión de fase multiplicado por, vamos a hacer otro colorcito. Otro colorcito. Entonces tenemos que la tensión de fase, perdón, la tensión de línea, aquí la tensión de línea va a ser igual. Podemos factorizar la tensión de fase sacando lo de la raíz. La tensión de fase multiplicado por aquí. La raíz de 2 veces, ¿sí? Por 1 menos el coseno ¿de qué? De ese ángulo, ¿sí? Del ángulo I menos el ángulo J. ¿Está bien? Perfecto. Y todo eso dentro de la raíz. ¿Sí? Y esa es la formulita. La formulita que me pide hallar el enunciado. ¿Se comprende ese ejercicio? Sí, Oxy. Perfecto. ¿Dudas? Manden al grupo. Manden al grupo. Dudas, dudas, dudas. Oxy, yo he enviado un segundo ejercicio. Creo que igual lo hemos resuelto en clase, pero me he tenido que ir un poco más antes. Ya, a ver, dame un segundito. Lo vamos a hacer bonito. ¿De qué es el ejercicio? Es, ¿De qué es? Perfecto. ¿De qué es el ejercicio? es de un motor trifásico. Se tiene que calcular el banco de capacitores. ¿Este? No, sí, ese. Lo hemos resuelto, si mal no recuerdo. Sí, lo hemos resuelto, pero no he podido tomar apuntes. Yo no. Me he tenido que ir más antes. No, eso ya no hay problema. ¿Sí? Aquí me pide un motor trifásico. Aquí me da la potencia. Potencia efectiva y con un factor de potencia de 0,7. ¿Está bien? Aquí me dice que, a ver, primero la potencia. Me dice un motor trifásico. La potencia 30 HP. ¿Sí? Y un factor de potencia de 0,7. Se suministra energía eléctrica de una fase 3, de 3 fases, 3 hilos. ¿Sí? 3 fases, 3 hilos. Y aquí me da la tensión. La tensión va a ser, va a ser de 220 voltios. Si se requiere mejorar el factor de potencia a 0,85, entonces el factor de potencia prima de 0,85, ¿sí? ¿De cuántos volt-ampere reactivo debe ser el banco de capacitores? Perfecto. Sí, aquí me viene la pregunta. Bien, cuando me dice esto, 3 fases, 3 líneas, directamente ponemos esto, ¿verdad? 3 fases, 3 líneas. 1, 2, 3. Aquí me dice motor trifásico. A ver, vamos a hacer aquí apartito esto para que se nos comprenda mejor. Me dice 3 fases, 3 líneas. Aquí la tensión que me está dando es esta.
la tensión de línea. ¿Sí? La tensión de línea va a ser igual a 220 voltios. Ojo, no confundan, ¿sí? Si aquí existiera, si aquí me dice el ejercicio de 3 fases y 4 hilos, ¿sí? No confundan, por favor, eso. ¿Sí? Aquí me estaría dando la tensión de fase. ¿Está bien? Pero aquí, como dice 3 fases, 3 hilos, lo que me está dando es tensión de línea. ¿Sí? Pero se dice 3 fases y 4 hilos, ¿sí? Lean bien el enunciado. ¿Sí? Puede ser que les esté dando la tensión de fase. ¿Está bien? Perfecto. Me dice, bueno, aquí me da la tensión de línea. Bien, empezamos a resolver. Me pide mejorar el factor de potencia. Primero, encontremos la potencia activa. ¿Sí? La potencia activa, ¿qué va a ser igual? Bueno, ya les he comentado, ¿verdad? Esa potencia es la potencia mecánica. La potencia mecánica que me da el ejercicio. ¿Sí? Entonces, como yo asumo que mi motor es eficiente, ¿sí? Es eficiente, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica, entonces digo que la potencia eléctrica va a ser igual a 30 por 746, ¿verdad? Ya tengo eso en vatios. ¿Sí? Ojo, estoy asumiendo que tengo un motor eficiente, pero en realidad no existe eso, ¿no? Donde sabemos que la potencia eléctrica va a ser igual a la potencia mecánica dividido entre la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia del motor, ¿sí? Generalmente la eficiencia está por 0,9, ¿no? Dependiendo del factor de potencia también del equipo, ¿sí? 0,9 generalmente, ¿no? En máquinas y máquinas más antiguas está por 0,85, 0,80, ¿sí? Eso en casos reales, ¿está bien? Eso lo asumimos que existe pérdidas, ¿verdad? Aquí puede ser pérdidas por fricción, pérdidas por el ventilador, ¿sí? Puede haber pérdidas en los rodamientos, o sea, un montón de pérdidas existe aquí, ¿sí? O pérdidas por el estator, ¿no? El calentamiento del estator. ¿Está bien? Eso sería un caso real. Sí, pero como estamos trabajando un caso ideal, no. Bien, aquí me da el factor de potencia. ¿Sí? Empezamos. Dibujamos el triangulito de potencia y empezamos. Me dice un factor de potencia de 0,7. Y esa es la potencia activa, que va a ser de 30 por 746. ¿Sí? Me dice un factor de potencia de 0,7. Perfecto. En otras palabras, me está dando el coseno phi. ¿Está bien? Es igual un poquito, a ver, para profundizar. Sí, porque bueno, eso lo hemos resuelto, pero para profundizar. Aquí nos dice el factor de potencia. Nosotros en circuitos hacemos esta relación, ¿verdad? El cos de phi es igual al factor de potencia. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Circuitos 1, bueno, perdón, en circuitos 2 y los electromecánicos en circuitos 3, esa formulita se la da el ingeniero. ¿Sí? Esa relación Sí, Oxy. sí es verdadera, pero bajo ciertos parámetros. No siempre se cumple esta relación. ¿Está bien? Esa relación solo se cumple cuando tenemos cargas lineales. Solo se cumple cuando tenemos cargas lineales, estos señores. ¿Está bien? ¿Por qué? El factor de potencia, ¿a qué es igual? Es igual a la relación de la potencia activa dividido entre la potencia aparente. El factor de potencia, ¿cuál es? El factor de potencia es igual a la potencia, espera un segundito, sí, la potencia activa dividido entre la raíz
de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado más, aquí viene un factorcito muy importante, la potencia de distorsión armónica. ¿Sí? Donde D es la potencia de distorsión armónica. ¿Está bien? Eso es D. ¿Sí? A eso llamamos el factor de potencia. ¿Sí? Pero ¿a qué me refiero con la potencia de distorsión armónica? En circuitos, o sea, vemos carga, bueno, a ver, en circuitos eléctricos 2 han visto lo siguiente. Sí, en circuitos eléctricos 2 solamente trabajamos en cargas lineales. ¿Está bien? ¿A qué me refiero cargas lineales? Cargas lineales. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Con cargas lineales. En cargas lineales podemos encontrar lo que son resistores, capacitores e inductores. A eso llamamos cargas lineales. ¿Por qué llamamos cargas lineales? Porque en este caso de la resistencia, ¿sí? Bueno, la señal del voltaje en función de la corriente no cambia, ¿verdad? Si nosotros graficamos aquí, ¿sí? Tenemos eso, ¿no? Esa es que sea la señal del voltaje. Y esa es la señal de la corriente. ¿Verdad? Sigue siendo una sinusoide. Sí, no cambia. Lo único que hace es desfasar, ya sea adelanto o retraso. ¿Verdad? Tenemos este tipo de gráficas. Pero en cargas no lineales, pasa lo siguiente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cargas no lineales? Tenemos lo típico, resistores, capacitores, inductores, y aquí le añadimos otro tipo de circuitos. Circuitos electrónicos. Generalmente representamos eso, ¿no? Con un diodo. ¿Sí? Circuitos electrónicos. ¿Qué es lo que hacen estos circuitos electrónicos? Distorsionan. ¿Está bien? Distorsionan la señal de corriente específicamente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí mi señal de voltaje, ¿sí? Y conecto aquí el circuito más simple, ¿verdad? Un resistor conectado a un diodo rectificador. Voy a tener la siguiente señal, ¿está bien? Y en serie con un inductor para desfasarlo. Voy a tener la siguiente señal. A ver, mejor con el resistor nomás. En la secuencia positiva, ¿verdad? Lo recorta la onda, ¿verdad? Deja pasar corriente. Secuencia negativa, el diodo lo corta. Secuencia positiva, nuevamente, deja pasar la onda. Secuencia negativa, sí, perdón, en el tiempo negativo, lo recorta, ¿verdad? Y aquí lo distorsiona, recorta. Si observan, la señal de la corriente con la señal del voltaje está distorsionado. ¿Sí? La corriente yo ya no puedo expresarlo de una forma sinusoidal. Si observan, ya no puedo representarlo de una forma sinusoidal. Yo lo tengo que representar en una serie de Fourier. ¿Está bien? A eso nos referimos cargas no lineales. Sí, en este caso la corriente ya no es una sinusoide. ¿Sí? Entonces se convierte en una serie de Fourier. Y ahí viene el tema de lo que son los armónicos.
¿sí? Armónicos de primer orden, segundo, tercer, ¿verdad? Hasta el enésimo armónico. Y a eso se refiere con eso. La potencia, ¿qué potencia va a decir uno? La frecuencia fundamental va a ser la potencia activa, ¿sí? O en el caso, la potencia reactiva. Las demás subfrecuencias, en este caso el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo armónico, ya vienen a este tipo de potencia, la potencia de distorsión. ¿Está bien? Sí, es un poquito de teoría, ¿verdad? Pero bueno, es importante que ustedes sepan. ¿Sí? Actualmente esa potencia, las cargas no lineales están creciendo a un ritmo tremendo. ¿Está bien? Esas son las diferencias, por favor. ¿Sí? Factor de potencia y coseno de phi son iguales, ¿sí? Siempre y cuando estemos trabajando con cargas lineales. Si las cargas no son lineales, tenemos ahí un puente rectificador, un variador de frecuencia, ¿sí? Ahí bueno, esa relación ya no es la misma. El factor de potencia ya no es igual al coseno de phi. ¿Está bien? Porque tenemos distorsión armónica. ¿Está bien? Se comprende un poquito de esa teoría. No les quiero abultar mucho con teoría, o sea, en clases presenciales sí sería más interesante hablar de eso, ¿no? Pero ahora, ¿se comprende? Sí, Oxy. Sí, a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad sobre esto? Es un tema bonito, o sea, me gustaría llevarnos con ustedes por lo menos una clase, unas dos, ¿sí? Y todos esos temas, ¿no? Lo que es el factor del TDH, ¿no? El factor de distorsión armónico, el TDHI, factor de distorsión armónico independiente. O sea, es bonito ese tema, ¿sí? Entonces, si alguien les dice, no, el factor de potencia es igual al coseno de phi, no siempre. Sí, o depende de qué carga estamos analizando. Si son cargas lineales, sí, son la misma. Pero si tenemos cargas no lineales, sí, al referirme a cargas no lineales me refiero a circuitos electrónicos, entonces no son iguales, porque en el denominador se aumenta lo que es la potencia de distorsión armónica. ¿Está bien? Bien, volviendo al ejercicio. Me dice esto, ¿verdad? Volviendo al ejercicio. Me dice que tengo un factor de potencia de 0,7. En este caso, como asumimos que son cargas lineales, el coseno de phi es igual a 0,7. ¿Sí? Ese va a ser el ángulo de phi. Perfecto. Lo que necesito encontrar es la potencia reactiva. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esa potencia reactiva? ¿Está bien? Aquí podemos usar la tangente, ¿no ven? La tangente aquí va a ser igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de phi. Entonces aquí va a ser la potencia por la tangente de phi. ¿Verdad? Perfecto, ya tenemos la potencia reactiva. El ejercicio me pide mejorar el factor de potencia. ¿Sí? Entonces lo mejoramos. Aquí tenemos la potencia activa. ¿Verdad? Y aquí va a ser mi factor de potencia mejorado. La potencia activa se mantiene constante, no cambia. 30 por 746. La potencia reactiva es la que va a cambiar, ¿verdad? Eso aquí va a ser igual a la potencia por el tangente del ángulo mejorado, en este caso, phi'. Sí, si aquí es phi, no nos olvidamos. Aquí va a ser phi'. Phi, phi'. Perfecto. El factor de potencia mejorado. El factor de potencia mejorado va a ser de 0,85. 0,85. Perfecto. ¿Cuánto sale? ¿No? Y a eso, antecitos, y eso le llamamos, ¿no? Lo que es eh, la potencia reactiva capacitiva. Sí, lo que me pide el ejercicio. A esto. ¿Verdad?
Esta es mi potencia reactiva capacitiva. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto sale la potencia reactiva? Calculen, por favor. ¿Cuánto sale esa potencia reactiva? Esa potencia reactiva sale 22.832.17 volt ampere reactivo. Para el segundo caso, me sale 13.086.9.88 volt ampere reactivo. Perfecto. ¿A qué va a ser igual QC? Si observan, QC va a ser igual. La potencia reactiva capacitiva va a ser igual a la potencia reactiva, en este caso Q, menos Q', ¿verdad? ¿Sí? Entonces, haciendo la diferencia, esa potencia reactiva capacitiva va a ser igual a 8.962.288 volt ampere reactivo. ¿Sí? Y esa es la solución. ¿Está bien? ¿Se comprende el ejercicio? 8.962. Sí, el ejercicio solo me pide encontrar en en kilovolt ampere reactivo, ¿no? Bueno, lo ponen nomás tal cual, o sea, 8.962. Si ahí saca un punto de 1000. ¿Se comprende el ejercicio? Sí, Auxi. Sí, cortito, ¿verdad? Facilito. Sí, y esa teoría, por favor, un poquito de teoría. Sí que, bueno, créanme, en toda mi estadía en la universidad nunca, ni en circuitos 2, ni en circuitos 3, ni en analógica 1 no he visto eso, pero quisiera que ustedes lo vean. También lo pueden investigar también, o sea, lo que es la potencia de distorsión armónica. Sí, es un temita interesante. Si bien es un temita interesante. Sí, perfecto. Otra duda. Dudas. Dudas. Auxi, creo que han enviado otro ejercicio al grupo. Ya, a ver, dame un segundito. A ver, un motor monofásico, suministra energía a una fuente trifásica, calcular el variante que la corriente del motor, el triángulo de potencia, se me quiere mejorar, bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Vamos a copiar. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien, me dice que el motor trifásico de 7, perdón, un motor monofásico, sí, de 7 kilovatios, potencia efectiva con factor de potencia 0,8, suministra energía y una fuente trifásica. Ah, perfecto, está bonito. Aquí me dice un motor monofásico. Sí, empezamos. Primero, el primer datito. Motor monofásico. ¿Saben? Partimos de eso. Entonces me dice, es un motor de una sola fase, ¿verdad? La potencia.
La potencia es igual a 7 kilovatios. Chiquito el motor. Bien, una potencia efectiva con un factor de potencia de 0,8. Bien, se suministra energía de una fuente trifásica. Observen aquí. Una fuente trifásica de 3 hilos y 3 fases. Tensión entre fases, me está diciendo tensión de línea, 380. ¿Sí? Perfecto. Aquí me dice 4 hilos, 3 fases. Hacemos, bueno, me está indicando esto. Tenemos aquí hilo 1, hilo 2, hilo 3, y aquí tenemos el cuarto hilo. ¿Verdad? Aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y el hilo de neutro. Bien, me dice el motorcito. Es un motor monofásico, ¿sí? Solo se conecta a una sola fase. Entonces, de una línea y neutro. Aquí tenemos el motorcito. ¿Sí? De línea y neutro. Perfecto. Ojito con esto, ojito con esto. Me dice la tensión. La tensión entre fases es de 380. Me está dando esa tensión. 380 entre dos fases. En otras palabras, la tensión de línea. ¿Sí? Eso me está dando el ejercicio, la tensión de línea. Pero yo no quiero encontrar la tensión de línea. Yo quiero encontrar la tensión del motor, ¿verdad? Entre una línea y neutro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esa relación? En otras palabras, yo quiero encontrar la tensión de fase. ¿Sí? Entonces, aquí positivo y aquí negativo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual esa tensión? Esa tensión va a ser igual a 380 dividido entre la raíz de 3, ¿verdad? Porque yo lo que quiero encontrar es tensión de fase, no tensión de línea. ¿Sí? Porque mi motor es monofásico. Perfecto. Ya no tengo todo eso. Me pide calcular dos cositas. A ver, potencia suministra. Calcular el valor de la corriente solicitada por el motor. Bien, entonces, como es un motor monofásico, ¿sí? ¿A qué es igual la potencia? La potencia va a ser igual a la tensión por la corriente por el coseno de phi o el factor de potencia. ¿Sí? Ojo, aquí utilizo el factor, perdón, la tensión de fase, ¿verdad? Y eso es corriente de línea. Me pide encontrar la corriente del motor. Entonces, la corriente, aquí va a ser igual a la potencia dividido entre la tensión de fase por el cos de phi. Bien, ¿cuánto sale eso, por favor? Calculen. Potencia de 7 dividido entre la tensión de fase, 380 dividido entre raíz de 3 por el coseno de phi, 0,8. La corriente de línea. La corriente de línea va a ser igual a 39,88 3 amperios. ¿Sí? ¿Se comprende? Creo que sí. Mira aquí. Ujujú. Aquí lo ha trabajado el ingeniero como un motor trifásico. Aquí me dice monofásico. A ver, un segundito.
Sí. Aquí el ingeniero lo ha trabajado como un motor monofásico. ¿Está bien? Aquí me dice claramente, perdón, un motor trifásico. Sí, aquí claramente me dice monofásico. Si observan el enunciado, aquí me dice monofásico. ¿Está bien? Pero en ese caso, bueno, creo que había un pequeño errorcito, ¿no? O se ha confundido. Aquí esa fórmula es para potencia trifásica. Sí, eso es para potencia trifásica, esa formulita. ¿Está bien? Y esa es la que he usado, ¿no? Bueno, en ese caso tendría que usar la potencia monofásica nomás. Sí, lo que es esa fórmula. ¿Está bien? En este caso, la corriente dividirla entre 3, ¿verdad? Si lo dividen esa corriente entre 3, le sale 13.3. ¿Sí? Perfecto. Corregimos. Y es el primer ejercicio, bueno, la primera pregunta. Luego me dice el triángulo de la potencia, sí, volt, ampere, reactivo bueno, potencia aparente, reactiva y la potencia activa. El triángulo de potencia. Tenemos esto. Mi triangulito. Aquí tenemos el ángulo phi. Y aquí tenemos la potencia activa, que va a ser 7 kilovatios. Para la potencia reactiva, aquí va a ser igual a la potencia por la tangente de phi. Esa potencia reactiva va a ser igual a 5.25 kilovatios. En este caso, kilovolt ampere reactivo. ¿Está bien? Perfecto. La potencia aparente. Si lo queremos llamar, la suma cuadrática de ambas potencias, ¿verdad? En este caso, la potencia aparente va a ser 8.75 kilos volt ampere. ¿Está bien? Y con eso lo tenemos dibujado el triángulo de potencias. ¿Sí? Y a ver, 8.75 y 5.25. Perfecto. Luego, si se requiere mejorar el factor de potencia para 0,9, ¿de cuántos volt ampere reactivo debe ser el banco de capacitores? Perfecto, como el caso anterior. ¿Sí? Aquí lo que me da es un factor de potencia prima, ¿verdad? Un factor de potencia prima de 0,9. ¿Sí? Entonces, un cos phi prima de 0,9. Perfecto. Calculamos. En este caso tenemos que calcular la potencia reactiva. La potencia reactiva mejorada. ¿Eso qué va a ser igual? A la potencia activa por la tangente del nuevo ángulo, ¿verdad? Del ángulo del factor de potencia mejorado. Para este caso, eso lo multiplicamos por la tangente del ángulo. La potencia reactiva mejorada, 3.39 kilovolt ampere reactivo. Perfecto, eso es el mejorado. Bien, entonces, no nos olvidamos, la potencia reactiva capacitiva, ¿a qué es igual? A la potencia reactiva menos la potencia reactiva mejorada. Entonces, la potencia reactiva capacitiva va a ser igual a 1.8597. 1.86 lo pongamos. 86 kilovolt ampere reactivo. ¿Está bien? Esa es la potencia reactiva mejorada. ¿Se comprende? Sí. Aunque yo tenía una pregunta. El ingeniero lo ha tomado como que el motor se unía con las tres fases, ¿verdad?
Aquí me dice un motor monofásico, de una sola fase. Sí, pero el Inge lo toma de otra manera, ¿verdad? En esa resolución. No, en aquí yo creo que ha habido un error de typeo del ingeniero. En vez de poner Ah, monofásico, bueno, yo creo que el ingeniero quería poner trifásico. mm, Sí, ahí va a salir la corriente de línea, efectivamente. solo, entonces cuando es trifásico solo va a variar La la formulita. corriente de... No, no, la y fórmula, la fórmula, la fórmula. Sí, no nos olvidamos. Si es monofásico, recuerden, en la anterior clase hemos demostrado, ¿verdad? Si es monofásico, la potencia que es igual a la tensión de fase por la corriente de línea por el cos phi. Ahora, si es trifásico, hay dos fórmulas, ¿verdad? La potencia, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3 de la tensión de línea por la corriente de línea por el cos phi. O también es igual a 3 veces la tensión de fase por la corriente de línea por el cos phi. ¿Está bien? Puedes usar cualquiera de esas dos fórmulas si es trifásico. Y si es monofásico, únicamente esa fórmula. ¿Se comprende? sí, lo decía porque creo que el Inge sabe meter trifásicos, ¿no? Es que no he visto ningún examen pasado con algún motor trifásico. Pone trifásicos. Por ejemplo, el anterior, es un motor trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Si Sí, aquí me sí, pide encontrar sí, la corriente de línea, si me pide encontrar la corriente de línea, aquí va a ser igual a la potencia dividido entre la raíz de 3 de la tensión de línea por el cos phi. ¿Sí? Usamos esta fórmula, ¿no ve? La raíz de 3. ¿Se comprende? sí, Oxy. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Otro ejercicio, bueno, Andresitos, ¿tienen alguna duda de ese ejercicio? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Oxy, estaba pensando en el resultado de la corriente de línea a mí me sale 32 amperios. No sé Mm, si podía revisar el resultado. 32. Sí, Ya, a ver, la potencia activa has puesto aquí 7. es 7 Oxy, eso quería preguntarle. No tendríamos que poner 7000 porque es 7 kilowatts. Claro, 7 kilovatios, no, 7000, da lo mismo. ¿Está bien? Sí, 7 dividido entre la tensión de fase. La tensión de fase, ¿a qué es igual? 380 dividido entre raíz de 3 o 220 poner, ¿verdad? Si quieres trabajar con números redondos. Sí, porque es tensión de fase. A eso lo multiplicamos por el coseno de phi. El factor de potencia es de 0.8. ¿Sí? Y eso me da 39.88. Sí, Oxy, está bien. Aquí, no, aquí lo has puesto, perdón, 380 dividido entre raíz de 3. ¿No lo has puesto directo? sí, puse 380 entre raíz de 3. Ya. ¿Cuánto te sale entonces? 31.90 amperios. Mm, Tal vez lo he utilizado, o sea, digamos, se le el multiplica factor, luego por 0,8, ¿verdad, Oxy? No es sí, en por... el denominador, en el denominador se Ajá. multiplica. Pienso. A ver, revísalo. A ver, eso estamos haciendo, ¿verdad? Aquí arriba es 7000 dividido entre 380 entre raíz de 3 por 0,8. ¿Cuánto sale esto? Es raíz de 3, no es raíz de 2 también, no puede ser que ahí estemos fallando. ¿Cuánto sale? Sí, ya me salió. Fue un error del model que estaba usando la Lo has puesto impresora. aquí raíz de 2, ¿verdad? Ah, no, era de otra cosa. Sí, bueno, mira, con raíz de 2 me sale 32.56. Aquí en vez de raíz de 3 poniendo raíz de 2. ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Se comprende el ejercicio?
Sí. Perfecto. Otra duda. Al grupo manden. ¿Ya no hay dudas? Dudas. Dudas, señores. Dudas, señores, dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Auxi, no sé si tal vez con la experiencia no tendrá algún ejercicio así medio rebuscado que entra en el examen. No, el ¿Tendrá? ingeniero repite exámenes. O uno Todo lo que que hemos- siempre cae, ¿no? Uno más o menos complicado. Uno así no tendrá. Los que hemos hecho en la clase nomás. ¿Recuerdan la clase del día sábado? Bueno, la clase de virtual también que hemos visto. Ese ejercicio que les he dicho que se suma o se resta a 360 grados. Sí, unos ejercicios así. Eso es lo más complicado, o sea, donde podría decir que varios tienen dudas, o sea, repasan ese ejercicio y ya. ¿Sí? Eso es donde más, digamos, patalean los estudiantes. O hay problemas con eso. Oxy, cuando nos pide valor máximo real, ¿a qué se refiere? Multiplicar por raíz de 2 nomás. Ah, ya. Gracias. ¿Está bien? Perfecto. Ah, sí, disculpe. Dime, Nuevamente. dime. Cuando se le divide el valor sobre raíz de 2 es el valor máximo. Perdón, ¿no te he escuchado bien? Cuando se lo divide sobre raíz de 2, digamos, el voltaje en la anterior clase, no sé si se acuerda, hemos hecho un ejercicio así que ha dicho, creo que lo podamos dividir sobre raíz de 12. ¿Qué valor es eso? Ya son dos, ¿verdad? El valor máximo. A ver si nosotros lo graficamos la señal. Tenemos eso, ¿verdad? Lo que es uno es el valor RMS. Sí, de sus abreviaturas, ¿verdad? Root, main, square. Bueno, son sus abreviaturas en inglés. Sí, o el valor eficaz en traducido a español. Luego el otro es el valor máximo. Y con lo que muchos se confunden, ¿verdad? El valor promedio. Sí, donde varios se confunden, ¿no? El valor promedio con el valor RMS. No son iguales. ¿A qué nos referimos con el valor? Antecitos lo graficamos la señal. ¿Sí? En circuitos todos han visto con la función coseno, ¿verdad? Pero créame, en la mayoría de los casos, y bueno, en gran parte de la bibliografía, sí, porque usamos el Nilsson trabaja con coseno, la mayoría de las bibliografías se trabaja con la función seno, ¿está bien? En su gran mayoría, sí, pero bueno, en circuitos todos trabajamos con la función coseno, ¿está bien? Tenemos lo siguiente, tenemos la señal, ¿verdad? Sí, tenemos esta señal, sí, la señal altera. ¿Dónde ese es el valor máximo? Sí, positivo. Y aquí venimos con el valor máximo negativo, ¿verdad? Ese es el valor máximo. ¿Qué es el valor RMS? ¿Sí? Es el valor para el cual la potencia en una carga resistiva es constante. Ese es el valor RMS, traducido, ¿no? En palabras cortas. ¿Sí? Si alguien les pregunta qué es el valor RMS, el valor RMS es el valor del voltaje para el cual una carga resistiva, sí tiene una potencia constante. ¿Está bien? Ese es el valor RMS. Ahora, si ustedes me dicen es el valor promedio es otra cosa. ¿Sí? Si yo quiero hablar del valor promedio,
El valor promedio en ese caso es 0 de una función sinusoidal. ¿Sí? No nos olvidamos. Aquí es igual el valor medio. Yo digo el valor promedio, el voltaje promedio es 1 sobre el periodo de la integral de 0 a t de la función del voltaje en función del tiempo, ¿verdad? Ese es el valor promedio. Pero en ese caso, como es una señal periódica que se repite cada cierto periodo, en ese caso el periodo es t, esa integral vale 0. Entonces el valor promedio es 0, 0 voltios. Sí, entonces no confundan, por favor, entre el valor RMS y el valor promedio. Son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Insisto, el valor promedio es la parte positiva más la parte negativa dividido entre el periodo. En este caso, como son iguales, se cancelan, ¿verdad? Positivo más negativo, como es el mismo área, se cancela y me da 0. ¿Sí? Cambia el valor RMS, es otra vez. A ver, bueno, aquí lo voy a anotar. La definición del voltaje, el valor RMS. No voltaje, sino valor RMS. Si les preguntan, ¿no? ¿Qué es el valor RMS? Sí, si nos habla del voltaje o el voltaje RMS o la corriente RMS, sí, es el valor, ya puede ser corriente o voltaje, es el valor para el cual una potencia es constante. Una potencia, a ver, es el valor para el cual la potencia es constante, no será una potencia, la potencia es constante. Una carga resistiva. ¿Sí? Ese es el valor RMS. ¿Está bien? Los que son electrónicos y eléctricos han visto, ¿verdad? En circuitos 2. Todo un tema específicamente de eso, el valor RMS. Les daban señales periódicas, señales rectangulares, dientes de sierra. Bueno, un montón de señales, ¿verdad? Sí, ya han visto. Con el ingeniero Bustillos o con Jonás, ¿verdad? Han visto a detalle esto. Para los electromecánicos, en resumen, es esto. ¿Qué es el valor RMS? Es el valor para el cual la potencia es constante en una carga resistiva, o en un resistor, o en una resistencia. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda del valor RMS y el valor máximo? ¿Sí? Y esa es la relación, ¿no? En una señal sinusoidal. Si la señal es sinusoidal. Si la señal es sinusoidal. Me refiero a sinusoidal a coseno o seno. La relación es la siguiente. La tensión, el valor máximo, va a ser igual a la raíz de 2 del valor RMS. Ojo, eso solamente funciona si la señal es sinusoidal. ¿Sí? Si la señal no es sinusoidal, va a tener otra relación. Y generalmente no nunca es sinusoidal, sino que viene con picos, ¿no? Con armónicos. Ahí trabajamos lo que son con las series de Fourier. ¿Está bien? Bueno, no trabajamos con las series de Fourier, ¿no? Sino trabajamos con la transformada rápida de Fourier. ¿Sí? Lo que sus siglas son transform, Fourier, fast. ¿Sí? Donde tenemos un espectro, ¿no? Un espectro de frecuencia, llamamos esto. Y aquí tenemos, ¿no? Varias frecuencias, donde aquí son n, y aquí está multiplicado por la frecuencia fundamental. Sí, esa es la amplitud, ¿no? El voltaje. Para el primer armónico, la frecuencia fundamental, bueno, aquí vamos a tener un porcentaje, ¿no? Generalmente de arriba del 90%. Para lo que son armónicos e impares directamente, ¿no? Porque los pares asumimos que es 0, ¿no? Porque es una señal par, pero una señal impar. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, generalmente es el orden de los 4%. Sí, eso para el tercer armónico, quinto armónico, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, en ese tipo de análisis, insisto, tomamos para
al 50, bueno, hasta el armónico número 50, ¿sí? O hasta el 50avo armónico, ¿sí? Eso me da la norma IEC, si mal no recuerdo, es la 65-3000, creo. 65-3000, no recuerdo bien. 65003 creo que es. O 6300, no recuerdo. Sí, pero aquí me da la norma IEC. Sí, y me dice, ¿no? Que en un ambiente, una instalación industrial, ese valor de armónico no tiene que superar el 5%, lo que es el TDH. ¿Sí? La distorsión armónica total no debe ser mayor al 5%. Sí, en ese caso tiene que ser menor o igual al 5%. Si es mayor, si no se cumple esa relación, entonces ya se tiene que usar, ¿no? Lo que son filtros pasivos, ¿no? Sí, para reducir lo que son los armónicos. ¿Está bien? No recuerdo bien la norma. Si mal no recuerdo es la 61005. Si mal no recuerdo. Sí, me he olvidado de la norma. Bueno, el número. Sí, pero todos son con normas. La IEC, la IEEE también tiene su norma. ¿Está bien? ¿Se comprende esa relación? No estamos vacilando, ¿no? No estamos cambiando de tema. Sí, sí, ya, sí. Sí, sí, recién. Lo que hemos venido al ejercicio. Una carga trifásica equilibrada. Aquí me dice una carga trifásica equilibrada. Entonces nos ponemos 3 hilitos. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra carga trifásica. Y aquí me dice que el factor de potencia es de 0,57. Luego que la potencia, bueno, en tipo, ya perfecto. La carga de la demanda es de 55 kilovatios. La potencia es de 55 kilovatios. Perfecto. Trifásicas, equilibrado, simétrico, ya 3 fases, 3 hilos, perfecto. Y ya cuya tensión es igual a 127. Aquí me está dando la tensión de línea. Más o menos 127 voltios. Perfecto. La corriente de línea solicitada por la carga. Me pide encontrar esa corriente. ¿Está bien? La corriente de línea. Bien. Luego me pide encontrar... ya, empezamos por incisos. Sí, el inciso A. Perfecto. Me pide encontrar la corriente de línea. No nos olvidamos de la fórmula. ¿Sí? La fórmula que me dice la potencia a que es igual a la raíz de 3 de la tensión de línea por la corriente de línea por el cos phi. ¿Sí? El ángulo del factor de potencia. Quiero encontrar la corriente de línea. La corriente de línea que va a ser igual a la potencia dividido entre la raíz de 3 por la tensión de línea por el cos phi. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? La potencia 55 kilovatios. Dividido entre la raíz de 3 por 127 por 0.57. La corriente de línea me sale 438.655 amperios. ¿Verdad? Perfecto, tenemos la corriente de línea. Inciso B, la potencia reactiva capacitiva. La potencia reactiva capacitiva necesarias para mejorar el factor de potencia a 0.85. Factor de potencia prima de 0.85. Primero encontramos el factor de potencia, ¿verdad? Que va a ser igual a la potencia por la tangente de phi. Perfecto. En ese caso, la potencia va a ser de 55 kilovatios
por la tangente de phi. En ese caso, phi, phi va a ser igual a 55.24 grados. ¿Está bien? Entonces aquí sería, ¿no?, de 55.25 sería redondeando grados. Perfecto. ¿Cuánto me sale eso? La potencia reactiva sale 79.28. Sí, en ese caso, kilovolt ampere reactivo. Eso me sale. Perfecto, me pide mejorar. Entonces, para el factor de potencia mejorado, perdón, la potencia reactiva mejorada, va a ser lo mismo, pero el ángulo es el mejorado. ¿Sí? Phi es el mejorado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto me sale? Hacemos lo mismo, ¿no? 55 kilos por la tangente de, en ese caso, phi. Phi mejorado va a ser igual a 36.87. Entonces, de 36.87 grados. ¿Sí? La potencia reactiva mejorada va a ser igual a 41.25 kilovolt ampere reactivo. Perfecto. No nos olvidamos, la potencia reactiva capacitiva va a ser igual a la potencia reactiva menos la potencia reactiva mejorada. ¿Sí? Aquí un segundito. Donde esa diferencia de la potencia reactiva capacitiva va a ser de 38.031 kilovolt ampere reactivo. ¿Sí? Perfecto. ¿Se comprende? Sí, sí. Otra cosa nos ha salido aquí. A ver, un segundito. Otra cosa nos ha salido. A ver, esto es de 0.57 me dice, ¿no? 79.28. Perfecto, está bien. Luego me dice que se mejora a 0.85. Y creo que puedo hacer 8 nomás. Sí, aquí es el error. Aquí me pide 0.85. Sí, aquí es la verdad, 0.85. Perfecto, para 0.85. 31,79. Sí, aquí cambia, ¿no? No, yo le decía el valor del ángulo. Ya, excelente, un segundito. Aquí la potencia reactiva me sale 34.086. ¿El ángulo cuánto sale? 31,79. Perfecto. Ahora hacemos la diferencia y me sale 45. Punto 19.5. Sí, volt ampere reactivo. Perfecto. Luego, inciso C. El nuevo factor de potencia al conectarse en paralelo, caso. A ver. El nuevo factor de potencia al conectarse en paralelo con un motor, supongo, ¿no? Con un motor de inducción trifásica de 10 HP
y un factor de potencia 0,8. ¿Está bien? El inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? Tengo A, B, ¿sí? Aquí me dice que lo hemos mejorado, ¿verdad? Ahora ese es mi factor de potencia. Sí, perdón, mi nueva potencia reactiva. Sí, y aquí me dice que el inciso C. ¿Qué pasa en el inciso C? Se conecta a otra carga. ¿Está bien? Aquí tenemos nuestra carga inicial. ¿Sí? Y luego aquí dice que están en paralelo, pero esa vez con un motor, ¿verdad? Con un motor de 10 HP y un factor de potencia de 0,8. ¿Sí? Entonces es el motor, ¿verdad? La potencia va a ser de 10 HP y un factor de potencia de 0,8. Perfecto, para el motor. La potencia activa va a ser de 10 por 746, ¿verdad? En otras palabras, 707.460 vatios. Bien, la potencia reactiva va a ser igual a la potencia activa por la tangente del ángulo. Para ese caso, va a ser 746 por 10 por la tangente del arco seno de 0,8. Y eso me da 55,95 unidades volt ampere reactivo. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar ambas potencias complejas. ¿Sí? Aquí tenemos la potencia compleja de la carga y la potencia compleja del motor. Parte real, parte imaginaria. Sí, eso debemos que sumar. ¿Está bien? Tenemos que sumar esto. A ver, un segundito. Y para eso aquí lo trabajamos con variables. ¿Está bien? Ay, caramba, no es tan complejo esto. 1460 más 7460 por la tangente del ángulo, en este caso es 0,8. Chic, y perfecto. Eso lo estoy guardando en la variable y. ¿Está bien? Eso está en la variable y. Perfecto. Lo que es la potencia de la primera carga. Sí, aquí lo vamos a hacer un apartito. La potencia compleja de la carga. Aquí va a ser igual. La potencia activa. La potencia activa me dice que es de 55 kilovatios. 55 más J, la potencia reactiva. ¿Sí? Que va a ser de, bueno, mejorada en este caso, va a ser de 45,19 unidades kilovolt ampere. ¿Está bien? Un segundito. Esto es 55 más 55 de la tangente de 0,85. Y chic. Eso lo guardo en la variable X. Perfecto. Y a ver, un segundito. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo aquí? Un segundito. Aquí tengo un error. Y ahora sí. Perfecto. Esta va a ser mi variable X. Lo único que hago es sumar, ¿no? La potencia compleja total. Va a ser igual a la potencia compleja de la carga más la potencia compleja del motor. Esa nueva potencia compleja total, como ya lo tengo en variables, solamente lo sumo.
Y va a ser igual a 62.460 más 39.680.9 unidades volt ampere. ¿Sí? Entonces su factor de potencia, ¿qué va a ser igual? Directamente le sacamos el coseno de ese ángulo. ¿Está bien? Entonces me digo argumento del coseno. Entonces el nuevo factor de potencia va a ser igual a 0.844. Y ya sería resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Se comprende? Al final debemos sumar la potencia compleja de la carga más la potencia compleja del motor. Una vez encontremos la potencia compleja total, de aquí recién sacamos el nuevo factor de potencia. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, 0.84. sí. Perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Las señoritas, ¿alguna duda? Abigail. María Paola. Naira Mirka. Pamela. Rose Mar. ¿Alguna duda? ¿Se comprende todo? No, auxiliar, está todo claro. Perfecto. Sí, entonces no existe dudas. Bueno, estudien, repasen los ejercicios, el examen que hemos resuelto el día sábado y bueno, el día de antes de ayer creo que era. Sí, una pregunta. El ingeniero es con formulario el examen, ¿verdad? Sí, pueden meter formulario, pero no ejercicios resueltos. Además, tienen que entenderlo bien esto. Sí, o sea, practiquen. Sí, practiquen. El ingeniero permite, o sea, meter formulario. O sea, desde mi punto de vista no debería permitir, ¿no? Pero bueno, esa es opción. Y estudien. ¿Está bien? Estudia. Está bien, Auxi. Perfecto. Bueno, si no existe dudas, bueno, que tengan un buen descanso y bueno, que les vaya bien ese examen. ¿Sí? Estudien. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, hasta luego.